En el video de hoy vamos a ver cómo conectar un sensor inductivo de 3 y de 4 hilos a un PLC. En este caso tenemos un logo, haremos la conexión y verificaremos que el PLC lea la señal del sensor. Esto lo comprobaremos por medio de dos salidas como lo son estos dos pilotos. Entonces, comencemos. Antes de iniciar vamos a tener en cuenta que nos vamos a enfocar netamente en la conexión del sensor, por lo tanto no veremos la conexión de las salidas. Esto lo vimos en un video anterior que se los voy a dejar por acá arriba y también en la descripción del video. Para iniciar con la conexión de cualquier sensor, lo primero que tenemos que identificar es el voltaje de funcionamiento, ya que podemos tener sensores con diferentes tensiones de funcionamiento. Entonces, si no verificamos eso, podemos llegar a estropearlo. En este caso nuestro sensor es un sensor de 24 voltios DC. Entonces, como vemos, tenemos contacto normalmente cerrado, 0 voltios y contacto normalmente abierto. También tenemos que identificar por medio de esto si es un sensor de 3 o de 4 hilos. Como vemos, tenemos salida normalmente cerrada y salida normalmente abierta. Esto nos indica que es un sensor de 4 hilos. También con este sensor lo podemos identificar fácilmente, ya que tenemos enumerado 1, 2, 3 y 4. De esta manera identificamos fácilmente que es un sensor de 4 hilos. También podemos identificar que es un sensor PNP. Esto nos lo dicen la mayoría de los sensores. Y si por algún motivo no tenemos esta información acá en el sensor, podemos identificar si es un sensor PNP o NPN, como lo explicamos acá en el video que les vamos a dejar en la parte de arriba. Es una medición fácil y rápida que pueden hacer con el multímetro y saber si es NPN o PNP en caso de que no tengan esa información en la etiqueta del sensor. Listo, ya teniendo identificado nuestro sensor y sus respectivas características, vamos a empezar a hacer la conexión. Ya sabemos que es un sensor que podemos alimentar a 24 voltios, por lo tanto podemos utilizar nuestra fuente que utilizamos también para alimentar nuestro PLC. Siempre debemos de usar por lo general las mismas fuentes, ya que como tenemos un sensor PNP, los comunes de las fuentes deben estar unidos, si no vamos a tener errores en las lecturas. Entonces tenemos acá este cable rojo que tenemos conectado al positivo de la fuente y este cable negro que tenemos conectado al negativo de la fuente. Vamos a hacer la conexión como si fuera un montaje o una conexión real en un tablero eléctrico industrial. Cuando tenemos un tablero eléctrico industrial, por lo general siempre las conexiones van hechas en bornera, es decir, que las entradas y las salidas van directamente hacia una bornera. Esto con el fin de ubicar las conexiones fácilmente en caso de tener una avería o en caso de algún mantenimiento. Por lo general, estas borneras van ubicadas en las partes de abajo de los tableros. Entonces, la entrada de los sensores y de todas las entradas, como lo pueden ser pulsadores, también van en la parte de abajo. En este caso, vamos a tener una borna, una sección de bornas para el positivo, una sección de bornas para el negativo y una sección de bornas para las señales. En este caso van a ser las señales de nuestro sensor, la normalmente abierta y la normalmente cerrada. Vamos a conectar en la otra borna el negativo de nuestra fuente. Listo. Una vez hecho esto, ya tenemos acá en esta borna positivo y en esta borna negativo. Si fuéramos a conectar múltiples sensores, podemos realizar la interconexión de las bornas por medio de puentes, pero se ve mucho más estético si utilizamos puentes de interconexión interna que van en la parte de adentro de las bornas y simplemente se insertan por estos orificios. De esta forma podemos puentear mucha cantidad de bornas sin necesidad de hacer puentes. De esa forma se ve más estético. Listo, ya tenemos positivo y negativo. De la misma manera vamos a hacer ese proceso con las entradas. Entonces, por medio de estos dos cables que tenemos acá, vamos a conectar nuestras entradas. Entonces, con este vamos a conectar la entrada I2 y la vamos a conectar en nuestra primer borna. Para este caso no es necesario realizar puentes ni conectar puentes de interconexión, ya que cada entrada es independiente. Conectamos la primera a la primer borna
Y el siguiente cable, que corresponde a la entrada I3, lo vamos a conectar a la siguiente borna. Si tuviéramos otro sensor, conectaríamos la entrada I4 y lo conectaríamos directamente a la siguiente borna. Como en este caso lo vamos a hacer solo con un sensor y con dos entradas, dos señales, normalmente abierta y normalmente cerrada, solo vamos a utilizar dos bornas. Listo. Ya tenemos nuestra borna de positivo, nuestra borna de negativo y nuestras bornas de señales. Recuerden que así lo van a encontrar en los tableros industriales. Obviamente más estético y más organizado. Acá lo vamos a realizar así para ver detalladamente la conexión. Una vez teniendo esto claro, vamos a iniciar con la conexión de nuestro sensor. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es reconocer e identificar los cables del sensor. Siempre por norma los cables del sensor van a significar o van a corresponder a una sola cosa. El cable marrón va a corresponder al positivo, el cable azul va a corresponder al negativo, el cable negro va a corresponder a la salida del sensor correspondiente al contacto normalmente abierto y el cable blanco va a corresponder a la salida del sensor correspondiente al contacto normalmente cerrado. De acuerdo con lo anterior, ya podemos empezar a conectar nuestro sensor en las bornas que ya tenemos previamente cableadas directamente a nuestra fuente de 24 voltios y directamente a nuestras entradas. Listo, entonces vamos a empezar con nuestro cable marrón y con nuestro cable azul que vamos a conectar a nuestra borna de positivo y a nuestra borna de negativo. Vamos a empezar con el cable marrón. Listo, conectamos el cable marrón, verificamos que quede bien conectado, que no se vaya a salir de la borna, ya que si en un tablero industrial esto sucede, podemos ocasionar un cortocircuito y esto es una falla grave. Conectamos nuestro cable azul a nuestra borna de negativo. Listo, igual verificamos que quede bien y no se vaya a salir. En este punto podemos hacer una verificación previa con nuestro multímetro y podemos verificar que efectivamente tengamos ya 24 voltios acá en nuestras bornas. Entonces vamos a medir. Listo, como vemos tenemos 23.75 voltios. Listo, eso quiere decir que vamos por buen camino. Procedemos a conectar nuestras señales. Entonces la primera salida del sensor, que es la del contacto normalmente abierto correspondiente al cable negro, la vamos a conectar en nuestra primer borna que ya previamente cableamos y conectamos a nuestra entrada I2. Listo, verificamos que también quede bien asegurado, que no se vaya a salir. Y por último conectamos nuestro cable blanco a la siguiente borna que previamente ya cableamos y conectamos a nuestra entrada I3. Como ya tenemos el circuito energizado, vamos a tener acá una oscilación mientras hacemos bien el ajuste de la borna. ¿Por qué ya se prendió nuestro piloto verde? Porque el piloto verde lo tenemos conectado, como podemos ver, lo tenemos conectado a la salida Q3. Esa salida Q3 la tenemos programada para que se encienda con el contacto normalmente cerrado de nuestro sensor. Nuestro piloto rojo lo tenemos conectado a nuestra salida Q1, que lo tenemos programado para que se encienda con la salida del sensor normalmente abierta. Una vez hecho esto, ya podemos verificar el funcionamiento de nuestro sensor. Entonces tenemos por acá nuestro sensor. Como vemos, ya está detectando la señal del contacto normalmente cerrado que conectamos previamente por el cable blanco. Si ponemos un objeto enfrente, en este caso es un sensor inductivo, por lo tanto tenemos que poner un objeto metálico. Si fuera un sensor capacitivo podríamos poner cualquier objeto. En este caso es inductivo, vamos a ponerle esta copa metálica. Entonces, la acercamos y como vemos la señal cambia. ¿Por qué cambia? Porque el sensor está detectando el objeto. Como está detectando el objeto, la señal normalmente cerrada se cierra por la señal correspondiente al cable negro. La señal correspondiente al cable blanco, que es el contacto normalmente cerrado, se abre. Por esto se nos apaga el piloto verde y se nos enciende el piloto rojo. Esto lo podemos verificar también con nuestro multímetro. Entonces podemos ubicar el multímetro en un punto común negativo y verificamos en nuestra entrada. En este caso está sensando, como vemos está acá el indicador LED, quiere decir que tenemos activa la señal
de la entrada I2. Si medimos con respecto a la entrada I2 vamos a tener 24 voltios. Cuando el sensor deja de sensar, en la entrada I2 o en el cable negro vamos a tener 0 voltios. Por el contrario, en la entrada I3 correspondiente al cable blanco vamos a tener 24 voltios. De esta forma también podemos identificar fácilmente una falla en nuestro sistema de automatización cuando estamos trabajando con sensores. Si el sensor está sensando pero no tenemos lectura de voltaje en la entrada de nuestro PLC, vamos a tener una falla en el cableado o una falla en el cableado que viene del sensor al tablero eléctrico. De esta manera podemos conectar cualquier sensor de 3 o de 4 hilos a un PLC, en este caso un logo. También lo vamos a ver, por ejemplo, con un S7-1200 en un próximo video. Entonces, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse, porque si no están suscritos se van a perder los siguientes videos y van a estar muy buenos. Entonces, espero les haya gustado el video, practíquenlo, anótenlo y nos vamos a ver en un próximo video.